Hemos quedado en el cuadro clínico. Bueno, y en el cuadro clínico de la cardiopatía isquémica como tal, prácticamente no existe nada patognomónico, nada que nos llame la atención, como decir, por ejemplo, con esto yo me atengo y hago el diagnóstico de cardiopatía isquémica como tal. O sea, obvio que todos los pacientes van a tener dolor precordial, van a tener taquicardia por la sensación del dolor, por el dolor mismo, por la angustia y por la isquemia, van a tener taquicardia. Y como se acompaña de sensación de muerte, además van a tener angustia. Como hay síntomas vasovagales, habrá sudoración, náuseas o vómitos. Puede haber disnea, que es una cosa mucho más grave, y que aparezca tercero o cuarto ruido. Pero cuando aparece tercero y cuarto, es una cosa severa, porque hay que estar atentos a que realmente aparezca tercero y cuarto, porque eso significa, obviamente, insuficiencia cardíaca. Y tener insuficiencia cardíaca en un cuadro solamente que no está infartando, porque hasta aquí no se infartó, solamente está con angina, es algo más serio. Y los pacientes pueden tener hipertensión si es que tenían, y algunos también se van a la hipotensión, y la hipotensión tampoco es buena porque puede haber shock cardiogénico. O sea, las presiones por debajo de 40, digamos, de 80 sistólica con 50 de mínima, sí hay que tener en cuenta con un poquito más de interés, digamos, por la evolución que podían tener estos pacientes. Por otra parte, hay un cuadro de isquemia que es silente, no causa ningún síntoma, o sea, no tienen ángor y pueden tener disnea. Pero estos pacientes con isquemia silente generalmente son los diabéticos que tienen un umbral del dolor muy alto y entonces pueden tener un infarto y pasar al infarto asintomáticos, cosa demasiado peligrosa, ¿no es cierto? Demasiado peligroso. Y a veces encontramos pacientes que en los riesgos quirúrgicos, digamos, tienen que operarse de próstata, viene, le sacas electro y encuentras que tenía una QND23ABF, una cara inferior, y vos le dices, bueno, señor, ¿y cuándo tuvo su infarto? Y él te dice, yo, infarto, nunca me he infartado. O sea, sí puede encontrar unos infartos que no han tenido repercusión clínica y que han sobrevivido porque los dioses le han protegido. Son infartos inferiores pequeños o también son infartos septales un poco más pequeños, etcétera, que sí se van tolerando con el tiempo. ¿Okay? O sea que eso hay que tener en cuenta también. Y había que pedir exámenes complementarios y obviamente el principal examen complementario es el electro, porque como es todavía isquémico, o vamos a encontrar T altas, picudas o T negativas, como hemos visto, como isquemia subendocárdica o subepicárdica, y también podríamos encontrar supradesnivel del ST o infradesnivel del ST, dependiendo. Como están viendo aquí a la derecha, aquí hay un infradesnivel del ST de 2 milímetros, y sería supradesnivel, para ser significativo, también tiene que ser 2 milímetros o más. Si es 1 milímetro no más, la comienza a dudar si es un infarto, si es una isquemia, cualquier otra cosa. De todas maneras, hay una evolución
del electrocardiograma que está aquí a la izquierda. Es un paciente normal, comienza a tener angor. Entonces, digamos, aquí está haciendo una isquemia subendocárdica con T alta y picuda. Después sigue el dolor. Entonces, comienza a ver el supradensibel del ST. El ST comienza a subir. Sigue el dolor. La T que era positiva se comienza a invertir. El ST sigue supra. Y después comienza a aparecer la onda Q de tipo patológico. ¿Ok? De tipo patológico. Entonces, esa es la evolución simple y llana de un infarto de miocardio. Y después, con el tiempo, el ST se vuelve otra vez isodifásico y la T otra vez positiva. Pero ya le quedó el recuerdo de la Q. Le quedó el recuerdo de la Q. ¿Ok? Esa es la evolución simple y llana de un infarto, por lo menos hasta por ahí de la isquemia. Entonces, este es un ejemplo. Miren la onda T, alta y picuda, alta, ancha además de mal pronóstico, y el ST se ha elevado 5 milímetros. Y aquí 4 milímetros. O sea que este sí es una isquemia que va a ir esta injuria. En este momento no hay un infarto, pero está evolucionando hacia el infarto. Aquí en la cara inferior, aquí tengo en D2, 3 milímetros de ST, en ABF 2 milímetros de ST, y en D3 2 milímetros y medio. O sea que tengo D2, D3 ABF. Se está infartando, por lo menos tiene una injuria de la cara inferior. Está evolucionando hacia el infarto. Y bueno, a estos pacientes debíamos pedirle, los estabilizamos y les pedimos cateterismo cardíaco. Yo no voy a repetir el cateterismo cómo se hace. Hay que hacer cateterismo cardíaco derecho e izquierdo y obtendríamos las imágenes de cinecoronografía de todo estilo. Aquí, por ejemplo, es una coronaria derecha que está como rosario. Esas casas que están viendo son las placas de aterosclerosis y aquí tiene una lesión más o menos del 90%. ¿Sí? O sea que es además una lesión bien compleja. Aquí tenemos una descendente anterior con unos 90, 95 de estenosis donde está el puntito rojo. Entonces, de esa manera, aquí hay stops, ¿no?, de varias lesiones de varios vasos. Estos son los diabéticos generalmente que tienen lesión de varios vasos y más compleja la cosa. Y en cardiología nuclear también yo podía tener imágenes como esta. Claro, no hemos visto con ustedes cardiología nuclear. Esta imagen debía ser de este color, así como roscón completo. Completo. Debía ser un roscón completo. Esta es la cara septal, esta es la cara anterior, esta es la cara lateral, esta es la cara inferior. Y debía tener todo completo. Pero aquí, miren, tengo casada la cara inferior y tengo una isquemia aquí bien severa de la cara septal. O sea, también me ayudaría muchísimo. Y bueno, lo que se trata aquí es apagar el incendio. Eso hay que hacer en este momento. No dejemos que el paciente se infarte. Es el detalle que esté en una unidad coronaria este paciente. Y bueno, el tratamiento del ángulo inestable ya en unidades coronarias está basada en tres medicamentos bases y otros más, pero los bases son el reposo obvio, ¿no? Está en camita el paciente. El otro sería este, que sería un nitrato, pero el nitrato de elección es el mononitrato de isosorbide. Así se llama. Se llama MNI, pero se llama mononitrato de isosorbide, que siempre tienen que haber 20 miligramos. Los comprimidos vienen de 20 miligramos. Se llama, hay uno solo en el comercio, se llama Medocor. Medocor. ¿Ok? Muy bien. El segundo es un antagonista del calcio y de aquí de preferencia el diltiazem. El diltiazem viene como el nombre de Incoril y viene de 60 miligramos y tú debías darle 60 miligramos cada 8 horas. 3 por 6, 18, 180 miligramos. Les comentaba que ahora hay un diltiazem retard.
es un solo comprimido de 180, tomas un hito y ya no te preocupas de estar cada 8 horas despertando en la noche. Y el otro tiene que ser un beta bloqueante y de preferencia, porque es fácil tratarlo, puede ser atenolol de 25 o de 50 miligramos. Pero estos tres son la base del tratamiento del Angor inestable. Ok, en el momento del Angor, ¿sí? Hay que darles aspirina, hay que darle por lo menos 400 miligramos de aspirina. Estamos hablando de 4 comprimiditos de aspirineta. La aspirineta tiene 100 miligramos. Hay otro que es cuore de 100 miligramos, y eso masticable. Que mastiquen la aspirina bajo, y que se ponga bajo la lengua. Es agrio y horrible, pero no importa, por lo menos algo del castigo. Como estaban fumando, me parece bien que sufren. Ok. Hay que anticoagularles con heparina de bajo peso molecular. Es muy fácil. Hay que utilizar como en insuficiencia cardíaca 1 miligramo kilo peso. Y las ampollas vienen de 40, de 60, de 80, así que es muy fácil dosificar 1 miligramito kilo peso. Y aparte hay que darles clopidogrel. Acuérdense que estos dos son antiagregantes plaquetarios. La aspirina y el clopidogrel son antiagregantes. Aquí hay agregación plaquetaria, ¿no es cierto? En el accidente de placa hay agregación plaquetaria. Entonces vamos a dar una buena cantidad de antiagregación para que por lo menos mejore. Le doy entre 300 y 600 miligramos de clopidogrel. Estamos en el momento preciso. Y además hay que darle una estatina, que puede ser cualquier estatina de 10 miligramos, atorvastatina, por ejemplo, mejor de 20 miligramos. Y también hay trabajos de rosuvastatina. La rosuvastatina también se puede dar de 20 miligramos. Es el tratamiento médico a lo que se debe, y con esto el paciente debía estar estable y no infartarse. Es lo que es esperar y generalmente lo que se logra. Claro, otros siguen evolucionando hacia el infarto, ni vuelta. Y después, les decía yo, estables, ya tengo que pensar en hacerles una cinecoronariografía y después pensar si le hago un bypass o le hago una angioplastía o le hago un stent, que habíamos visto en las clases de hemodinamia los primeros días. Entonces es importante hacerle en estos laboratorios, hacerle un cateterismo cardíaco para decidir qué se hace. Y obviamente no lo voy a dejar infartar, y en el mismo cateterismo, voy a decidir qué le hago. Por ahí son lesiones que sí se puede hacer angioplastía, dilatación de la coronaria, y después poner el stent. ¿Ok? Esa puede ser una opción. Pero también puede haber la opción de que, entonces, es el stent. Tengo la lesión coronaria horrible, no ha habido accidente de placa, digamos, le paso una guía, le paso el baloncito, le inflo el balón, aplasto la lesión coronaria y después, cuando esté la lesión coronaria, le meto el stent. El stent hay de varios tipos. De unos 2 centímetros cuesta más o menos entre $1,500 a $2,500 cada stent. Los balones son especiales, ¿sí? Para stent son balones especiales. Y hay, aquí está cómo queda de una lesión horrible. Después con el stent, otra vez la luz de la arteria queda perfecta. Y hay como este tipo de la Medtronic, se llama Butterfly, si no me equivoco, este stent, que tiene la ventaja de ser medicado, porque hay stent medicados y stent metálicos no medicados. ¿Y por qué están medicados y por qué no están medicados? Los medicados, como este, tienen aquí adentro un componente que se llama Steriolimus, y el Steriolimus es un medicamento que evita la progresión de la arteriosclerosis. Digamos que han metido ya, que han abierto el stent, ¿de acuerdo? Entonces, el Steriolimus va a actuar a este nivel y no va a dejar otra vez que la placa de arteriosclerosis comience a crecer. Una gran ventaja en este momento, el Steriolimus con los stent medicados. ¿Ok? Así que después se han inventado stent ya curvados, porque antes no se podía, eran todos rectos. Ahora hay para bifurcaciones, hay para colaterales, se pueden poner 2 stent en misma arteria. Ha mejorado la técnica, los que hacen esto se han aventurado un poco más allá, los equipos son mejores, la resolución de los rayos X son mejores, son digitálicos, entonces se puede trabajar con mayor tranquilidad
haciendo estos alborotos. Y sí, porque técnicamente no puedo, porque puede haber, no es la discusión de hoy día, puede haber discusiones técnicas en las cuales no puedo hacer angioplastía, entonces tengo que hacer lo que se llama el bypass aortocoronario. Bypass aortocoronario quiere decir que le pongo un puente entre la aorta y la coronaria. Y hay dos estilos, uno con vena, agarra la vena safena del paciente, la diseca con mucha delicadeza y después le hace un agujero a la arteria, un agujero a la coronaria y le implanta el bypass. Si aquí tengo la estenosis que no la puedo arreglar, ¿qué me importa? Porque la sangre va a venir de la aorta por mi vena safena a la coronaria y le voy a irrigar toda esta parte que es la cara inferior, digamos. Pero estos bypass venosos tienen una duración más o menos de 8 años, más o menos. ¿Y por qué? Porque sí, punto. Porque son venas. Y además están recibiendo sangre arterial. Entonces se dice que las venas tienen que arterializarse. Y arterializarse en venas no le viene, ¿no? Histológicamente no son para eso. Y entonces hay que cuidarlos muy bien con antiagregantes, etcétera, etcétera, con dieta pobre en grasas de origen animal, 20 cosas para que se conserven por lo menos estos bypass para que duren mucho. Estos son los primeros bypass que se hicieron. Todos se hacían con vena safena. Después ya se comenzó a usar la mamaria interna. Actualmente se utiliza la mamaria interna izquierda para la descendente anterior o la circunfleja y la mamaria derecha para la derecha. Aquí tengo, digamos, una mamaria derecha, que está yendo a la derecha, y aquí a la izquierda, y a pesar que tiene otros vasos más, y utilizo sus venas, o sea, puede ser una champa de venas y arterias ahí adentro del corazón, ¿sí? A veces hay una champita muy finita por dentro, pero obviamente que la mamaria va a durar hasta que se acabe, o sea, bien, la mamaria va a durar todo el tiempo. También hay que cuidarla, obviamente. Preparar la mamaria da mucho tiempo, diseccionar la mamaria y prepararla. Sí es un trabajito más arduo, pero no importa, se va perdiendo un poco más de tiempo. En las mujeres mejor por razones obvias, tienen buenas mamarias, entonces, bueno, entonces van mejor que los hombres. Y el otro avance para la cirugía de bypass coronario, bueno, aquí está bien, a ver, aquí hay de venas más afenas. Se hizo un intento con la gastroepiploica, llevar aquí desde la gastroepiploica, desde el abdomen, llevar a la coronaria, pero no tiene buen flujo, no tiene buen flujo. Así que es mejor utilizar nomás las mamarias que están viendo aquí, una mamaria para la circunfleja, digamos, la otra mamaria para la descendente anterior. O sea que se puede hacer eso. Y hasta hace unos 5 o 6 años atrás, todas las cirugías de bypass aortocoronario eran a corazón abierto, obvio, pero con circulación extracorpórea, o sea, con corazón-pulmón, y eso significa siempre un mayor riesgo de todo. Entonces, por ahora se han inventado unos aparatitos que son estos. Este aparato que se llama Octopus, viene de pulpo, parece un pulpito, entonces los tentáculos del pulpo. El corazón sigue latiendo, pero el Octopus agarra esta parte del corazón y la inmoviliza. Y entonces, con la otra patita del Octopus, vos, aquí está la coronaria, la fijas más aún, y una vez que está refijada la arteria coronaria, ahí le hace el puente. Entonces, no hay necesidad que los pacientes entren a circulación extracorpórea y se evita un montón de tiempo y además un montón de mortalidad, menos mortalidad en estos pacientes. ¿Okay? El inventor del bypass aortocoronario fue mi jefe. René Favaloro inventó el bypass de las afenas en la Cleveland Clinic, por eso hizo famoso. Y en la Fundación Favaloro, en la residencia, teníamos más o menos se operaban 10 pacientes por día y 6 eran valvulopatías o casi la mitad y 4 o 5 eran bypass aortos coronarios. ¿Sí? Así que trabajamos muchísimo con el bypass aortocoronario. Y él se mató el año 2000 de un balazo el 29 de julio por razones económicas a la fundación. El Estado del seguro de vejez no le pagaba los pacientes que operaban, porque operaban por lo menos la mitad de los pacientes eran de PAMI, del seguro PAMI, que era el seguro de la vejez,
y como todo seguro de la vejez, que es una estafa, aquí también fue una estafa, no le pagaron a Valoro. El seguro de la vejez no cubre todo, por eso es una estafa. Ok, de esa manera entonces no vamos a dejar que nuestro paciente se infarte como tal. Ok, muy bien. Y entonces ahora vamos a hablar del paciente que se había infartado, por nuestra culpa se había infartado. No habíamos hecho las cosas bien y entonces al paciente se le ocurrió infartarse. Bueno, y los infartos siempre llegan. Y ya dijimos que la enfermedad de las arterias coronarias era una enfermedad de la arteriosclerosis. Y el infarto no es más que lo mismo, ¿sí? Solamente que hay que aprender a interpretar la cinecoronografía, que es una cosa más o menos elemental que hay que saber sí o sí. Hay que dominar anatomía coronaria. Aquí está la coronaria izquierda. Es el tronco de la coronaria izquierda. Es la arteria circunfleja. Aquí están las arterias, la descendente anterior, que es la más importante. De aquí salen las diagonales, las septales, de aquí salen las diagonales. Y aquí las mediales de la irrigación. Y esta pintita tiene la coronaria derecha, pero más pintita, más bonita, se la ve así, en otra proyección, así. Esta que están viendo aquí es la descendente posterior, que hay que tener en cuenta en los pacientes con infarto de la cara inferior. Y en este esquema solamente se ve que aquí esta arteria que sale de la coronaria derecha es la que irriga al nodo sinusal. Y esta arteria que ven aquí, un poquito más abajo, está irrigando. Pero no, al nodo auriculoventricular. No, lo que pasa es que es una proyección distinta. Es que aquí se ve la del nodo sinusal y aquí se ve la del nodo auriculoventricular. En esta proyección, que es oblicua en 50 grados, aquí estoy viendo a la izquierda, digo a la derecha, y lo que se debería ver a la izquierda normal, estoy viendo la arteria del nodo sinusal. Y aquí abajito estoy viendo la arteria del nodo auriculoventricular. O sea que miren ustedes que además la coronaria derecha irriga al ventrículo derecho. Entonces, si yo tengo un infarto aquí, puedo producir isquemia o necrosis del nodo sinusal y el paciente entrará en bradicardia severa. Eso pasa en los infartos inferiores. La complicación más frecuente del infarto inferior es la bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque por esto, por isquemia o necrosis del nodo sinusal, y hay que ponerles marcapaso primero transitorio, si no recuperan, marcapaso definitivo. Y si el infarto sigue aquí más grande, todavía puede comprometer a todo ese territorio, obviamente, y también a la arteria del nodo auriculoventricular, y el paciente entrará en bloqueo auriculoventricular completo, que también va a necesitar marcapaso. ¿Okay? Que siempre estamos identificando las arterias del nodo sinusal y uno está acostumbrado no tanto a ver esta imagen, sino esta imagen, donde la arteria del nodo sinusal sale a este lado y la arteria del AB sale a este lado. Pero se hacen varias proyecciones. Esta es una proyección caudal para ver la descendente anterior, ¿sí? Y ver la circunfleja por aquí. El tronco, lo que estábamos viendo aquí, ¿sí? Es la coronaria izquierda, en la sine coronaria normal y coronaria derecha. Sería genial ver todo eso y saber las arterias. Ok, entonces, de esa manera, digamos que sabemos, somos buenos chicos en anatomía, entonces, el infarto de miocardio es simplemente que como la arteria coronaria se ha tapado el 100%, ya no existe la oferta de oxígeno que habíamos visto en cardiopatía, en la cardiopatía isquémica. ¿Se acuerdan? La oferta y la demanda. Aquí la oferta y la demanda se ha ido al tacho. ¿Hay oferta? Ya no hay oferta, porque la oferta ha sido tapada por el accidente de placa y ha sido tapado por el coágulo, por el trombo que se ha formado en la coronaria. Y por tanto, hay una isquemia prolongada. Cuando un paciente tiene dolor precordial, así típico como hemos visto, y dura media hora, tú le pones el calificativo de angor prolongado. Angor prolongado es una angina de pecho de 30 minutos de duración
y que asumes que sea un infarto ya. Hasta no demostrar lo contrario, es mejor que pienses que se está infartando. Es mucho tiempo para un pobre corazón que necesita mucho oxígeno, que esté tapado tanto tiempo y causando alborotos. ¿Qué alborotos causa? Trastornos electrolíticos, sodio, potasio y cloro especialmente. Calcio, antes que cloro. Sodio, potasio y calcio metabólicos, aparecen los trastornos de las enzimas cardíacas, ¿sí? Y obviamente con el tiempo llevan a una muerte celular irreversible y el paciente se muere. Y que también depende de tu suerte dónde te vas a infartar. Si te infartas en una colateral, el infarto será pequeño, ¿sí? En una parte media, el infarto va a ser más grande. Pero si aquí como este ejemplo, estás tapando el tronco de la coronaria izquierda, estás tapando todo el territorio de la circunfleja y todo el territorio de la segmento anterior. O sea que va a ser un infarto anterior extenso, masivo, cuya mortalidad va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, igual que en la cardiopatía isquémica, obviamente los factores de riesgo coronario están ahí. Y los principales, como dijimos, aquí están un poquito más en orden: diabetes, tabaco, hipertensión, dislipidemia, estrés, obesidad y sedentarismo son los principales factores de ir al infarto poco a poco. Y obviamente la evolución desde una coronaria nueva hasta el accidente de placa y después el infarto puede durar más o menos entre 20 y 30 años. O sea, si estás fumando ahora, te vas a infartar a tus 45, 50. Me voy a alegrar si te infartas. Claro, para que fumas. Si te dije que no fumara, si fumas, ya te vas a arrepentir, ya vas a ver. Es cuestión de paciencia, nada más. Ok. Entonces, en estos infartos, esta es una secuencia del infarto como tal, de un paciente diabético, digamos, hipertenso que fumaba, se ha lesionado su íntima, en la íntima ha comenzado a depositarse colesterol, triglicéridos, apoproteínas, grasas, etcétera, etcétera, y la placa comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer. Ya hemos visto que había una etapa asintomática y después cuando el paciente tenía el 75%, que se llamaba lesión crítica, entonces comenzaba recién el problema sintomático. Y también puede ocurrir, como en este ejemplo, estaba la placa bien nomás, te mandaba saludos y después se comienza a rajar. Pero se llama fisura de la placa, ¿sí? Y también se llama rompimiento de la placa, pero conocemos más que todo como accidente de placa, ¿sí? O también como ulceración de la placa. Entonces la placa se rompe y comienza a salir sangre, se organiza, se forma un trombo, el trombo tapa el 100% de la coronaria y te tapa. Pero hay varios factores más o menos interesantes en lo que es agregación plaquetaria en estos pacientes. ¿Ok? Como toda herida, primero corre el fibrinógeno y sobre el fibrinógeno comienzan a aparecer las plaquetas. Se comienzan a adherir las plaquetas, por eso se llama adhesión plaquetaria. Gracias a una glucoproteína plaquetaria que se llama la GP, que se une a uno de los factores que van a ver cuando estén viendo hematología, que se llama factor de von Willebrand, para acelerar el proceso de coagulación porque existe una herida. Pero una de las cosas interesantes es que cuando comienza la herida y corren las plaquetas a querer subsanar este problema, las plaquetas que eran lisas, lindas y hermosas, se vuelven espiculadas. Las plaquetas se vuelven espiculadas. ¿Y por qué se vuelven espiculadas? Simplemente para tener mayor superficie. Aquí hay menor superficie y en la espiculada, como tiene sus muesquitas, tiene mayor superficie. ¿Mayor superficie para qué? Para que se agase con el fibrinógeno y para que se acelere el proceso de coagulación. Interesantes son las plaquetas al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas. De esa manera, las plaquetas se activan con esta GP que habíamos dicho que era una glucoproteína, la GP, la glucoproteína 2B, 2B2A, no importa cuál sea, pero es glucoproteína, y entonces se acelera de esa manera
la activación plaquetaria, vienen más plaquetas espiculadas, más se organizan hasta que van a tapar completamente la arteria. ¿Ok? Y además están liberando tromboxano, otro factor de la coagulación. Y al final de cuentas, de esa manera se va a formar, con este esquema tan facilito, un trombo intracoronario, y el trombo intracoronario va a tapar el 100% de tu coronaria y muy pocos glóbulos rojos o ninguno, y va a entrar a tu corazoncito. Aquí tienen una placa de aterosclerosis con un trombo interno. ¿Sí? Aquí está el accidente de placa. Aquí está el trombo, tapado 100%, se murió. Estamos viendo la autopsia nomás. Ya. Miren, aquí hay otro trombo. Aquí este debe ser el accidente de placa, supongo, no se nota muy bien. Aquí están las placas de aproproteínas, lípidos, colesteroles. Aquí, en estas líneas que están viendo aquí, es la lesión de la íntima causada por la nicotina. Aquí también estamos viendo una placa de aterosclerosis, y este es el trombo, que está tapando el 100% de la arteria. Y ustedes se fijan aquí, la íntima tiene que ser finita, y aquí está como arrugada, y eso es por la nicotina. Si se fuma 3 cigarrillos seguidos y se hace un Doppler de tus carótidas, vas a encontrar que las carótidas están así, arrugadas. Se nota arrugadas. Las carótidas están arrugando. Las coronarias también se supone que están arrugándose. Y aquí hay un esquema mínimo de la muerte celular. La oclusión coronaria ya está. Flujo tisular, cero. O sea, el flujo de oxígeno a las células ya no existe. Por tanto, ¿qué pasa? Se para el metabolismo aeróbico. Y el corazón, ya hemos dicho, es súper aeróbico. Necesita cualquier cantidad de oxígeno. Es el principal consumidor de oxígeno del organismo. Y tendría que activar a un mecanismo anaeróbico que lo hace. Pero el mecanismo anaeróbico del corazón es muy mínimo, mínimo realmente. En la altura sí existe mayor cantidad también de mitocondrias por compensación de la altura a los pacientes que viven en la altura, y el metabolismo anaeróbico es un poquito más que en la bajura, ¿ok? Que a nivel del mar. Pero este stop anaeróbico, como ya produce lesión celular, produce salida o fabricación de ácido láctico y de ácido pirúvico. Y este ácido láctico y pirúvico es el que irrita los nervios, las terminaciones simpáticas y parasimpáticas, especialmente simpáticas, y tienes el dolor anginoso. Y por otra parte, mala noticia, al disminuir el ATP, al disminuir la glucosa y al disminuir el oxígeno, la bomba de sodio y potasio se paró. Y se para, y ya no existe el intercambio de sodio, potasio y calcio, y el calcio comienza a salir al sector intracelular. El calcio que era extracelular se sale porque los canales lentos de calcio se han abierto, y por ósmosis, así de simple, el calcio se sale al espacio intracelular, y eso produce fabricación, si vale el término, de radicales oxidrilo, de hidrógeno y la ATPase. O sea, el ATP, que era una buena cosa, se ha convertido en enzima, una enzima destructiva, la ATPase. Y, por tanto, ataca a las mitocondrias, ataca a todo el sistema sarcoplasmático, o sea, al Golgi, al aparato de Golgi, a los nucleolos, a las vacuolas, al núcleo mismo. Y obviamente viene la muerte celular irreversible. El infarto es una muerte celular. Ese es más o menos el mecanismo rapidísimo de lo que pasa. Y si tienes suerte de vivir el miocardio infartado, ya no vuelve a ser normal. Por la necrosis se comienza, como está aquí, es un reparo del infarto, dicen en portugués reparo. O sea, acaba reparándose como si fuera fibrosis, fibrosis, fibrosis. Pero esta fibrosis ya no es lo mismo. Ya no se contrae ni se dilata. Ya no tiene contracción sistólica perfecta ni diastólica perfecta. Y ahí puedes entrar en insuficiencia cardíaca. Otro detalle que si necesitarías marcapaso después, y si yo te coloco el electrodo aquí, estas zonas son eléctricamente cero. Y el marcapaso no da. Hay que ir a buscar esta zona o esta zona o esta zona. Donde el miocardio todavía es un poco viable y puedo ir adelante. ¿Ok? Aquí tiene una figurita solamente, un infarto inferior, un infarto anterior. Y listo. Entonces, ¿qué hago con el diagnóstico?
El diagnóstico, ya les comenté un poquito, está basado en 3 pilares así de grandes. El ángulo, que hemos visto cómo es. Segundo, un electro anormal. ¿Qué quiere decir anormal? De isquemia o necrosis, de isquemia o injuria, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Con T positiva, T negativa, ST supra o infra, ¿ok? Y aquí sí va a haber con o sin elevación del ST. Y después la tercera, que son las enzimas cardíacas altas, que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ok? Pero tengo que tener los 3 pilares, porque si no tengo el diagnóstico de infarto. Y depende, si yo tapo una arteria principal, el accidente de placa, una obstrucción total, obviamente que el infarto va a ser más grande, pero no solo más grande, sino en espesor va a ser más ancho, si vale el término. O sea, el epicardio, el endocardio y el endocardio van a ser comprometidos con necrosis. Este va a ser un infarto, nada bonito. Si es una colateral o ha habido una placa subtotal, o sea, no ha habido una obstrucción total, va a ser un infarto o subepicárdico o subendocárdico. Y eso lo vamos a ver en el electro, ¿no es cierto? Así que podemos seguir en el electro exactamente lo que está pasando. Entonces, estos infartos que ocupan todo el espesor del miocardio se llaman transmurales, y este infarto es no transmural o no, que no ocupa todo el espesor, que se llaman no transmurales. Esa puede ser una división. Y ahora la división típica clínica es esta: el infarto agudo con elevación del ST y el infarto agudo sin elevación del ST. Y esta es la clasificación actual, la que hay que aprender. Y realmente esta clasificación es súper, porque no está viendo de pronóstico. Cuando el paciente hace, como en este dibujito, el supradecibel del ST, el pronóstico es malo. Y hay que actuar rapidísimo. Rapidísimo. ¿Ok? Porque la mortalidad es mucho más alta y va a ser un infarto transmural. En cambio, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST es un infarto más tranquilo, con menos problemas, con menos complicaciones. Tienes todo el tiempo del mundo, bueno, no tanto, pero tienes más tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Tiene menos mortalidad, todos tranquilos. ¿Ok? Y bueno, y además existen 5 tipos de infartos que han sido clasificados por el proceso típico del infarto y también por el pronóstico. El infarto tipo 1 es un infarto, el que estábamos viendo y hablando. Una placa de aterosclerosis que tiene su trombo y que tiene su ruptura o erosión o accidente de placa. Y entonces viene el trombo y me tapa el 100% de la coronaria. ¿Ok? O puede ser también un infarto que esté ocupando una no oclusiva, o sea, casi está entrando la sangre, pero el paciente se va a infartar igual. El tipo 2 está producida frecuentemente porque no hay accidente de placa, pero lo que pasa es que las placas de aterosclerosis siguen creciendo, hacia arriba, hacia abajo, hasta taparla completamente. Aquí el pronóstico es triste, porque aquí no puedo arreglar, tal vez con angioplastía, obviamente, pero si no me doy cuenta y llegues al 100% de esta parte, entonces no te arreglo más. Es más frecuente en las mujeres. Y claro, como aparece muy súbito, tiene mayor mortalidad. Okay. Si tienes edad de 60 años, mayor mortalidad todavía. El infarto tipo 3, este es fatal porque este es el paciente que con el infarto hace muerte súbita. O sea, son pacientes, miren, que tienen síntomas de infarto, ¿sí? Tienen cambios en el electro, o sea, están con el ST supradesnivelado, especialmente supradesnivelado, y hacen esta arritmia, que es la fibrilación ventricular. Aquí en esta fibrilación no hay onda P, no hay QRS, no hay T, es un caos total del QRS, ¿sí? Y entonces se mueren, hacen muerte súbita, listo.
no tienes ni tiempo de sacarle troponinas, no tienes que sacarlo alteraciones en las enzimas. Pide CPKMB, ya no tienes tiempo, se ha muerto, punto. Y se ha muerto por fibrilación ventricular. Estos pacientes en la guardia, cuando tú le ves entrar con el dolor precordial, sacas el electro, a veces con el supradensibel del ST, en la cara anterior especialmente, anterior o anterior extensa, hacen fibrilación y no lo sacas. Puedes chocarles, hacerles masaje, hacer lo que tú quieras, reanimación perfecta, avanzada, y los pacientes no recuperan y después hacen asistolia y se mueren. Ese es este IAM tipo 3, que es el peor de todos. Tener fibrilación ventricular en la guardia antes de hacer cualquier otra cosa. Y el tipo 4 está relacionado ya con alguna técnica de la angioplastía. Le hago la angioplastía, aquí estaba su lesión coronaria, le dilato, le pongo mi stent, bello y hermoso, me quedaba tranquilo, pero en las primeras 48 horas, ¡ting!, se infarto. Y la troponina eleva 5 veces el valor de lo normal. Y la troponina normal 0.1. O sea que se elevaron 5%. Y el infarto tipo 4 está relacionado con la cirugía. Son pacientes a los cuales se les ha hecho bypass ortocoronario, ¿sí? Y sin embargo, igual se infarta. Y aquí, miren, la troponina se ha elevado 10 veces más que lo normal. ¿Y por qué se infarta? Generalmente, bueno, puede ser por el mismo corazón, pero también por las lesiones coronarias, pero también por la técnica. La técnica, la sutura de este sector de la, digamos, este es un bypass venoso, una safena. Este es muy fácil hacerlo, pero que les cuente que este es muy delicadito. Las venas son muy sensibles y hay que tener cierta experiencia en hacer la aductura distal, que se llama proximal. Y a veces aquí fallan los cirujanos y aquí se infartan. Cuando opera un residente, nosotros estamos mucho más atentos, nos enteramos que ha operado el residente, estamos mucho más atentos a los infartos después de los bypass. En la mamaria hay menos problemas. Hay menos problemas porque la mamaria aquí no la suturas y aquí vas a tener buen flujo. O sea, aquí también depende de la sutura, pero esta sutura es más delicadita que esta sutura. O sea que ese es el detalle de los infartos. Aún así, los infartos con elevación del ST, que les vuelvo a repetir, que tienen mayor mortalidad, entonces evolucionan como hemos visto. Primero hacen isquemia, después la injuria ST, supra, y después se infartan y quedan con onda Q si viven. Listo, así es la evolución. Para que entiendan un poco mejor, he traído esto que está en árabe. Esto quiere decir, Tabiehin quiere decir electronormal. Aquí está el supradensibel del ST. Cuando sube más el supradensibel del ST, ya vos puedes hablar del mofe al-Baj. ¿Sí? Está clarísimo aquí, ¿no? Y la aparición de la onda Q, cuando ya se infartó, ni vuelta, Manhattan, ya está, se infartó, se jorobó, punto. Entonces, lo que pasa es que ustedes estaban leyendo al revés. El árabe se lee así. Bahat Ova. Fácil, ¿no ven? Es facilísimo, pues. Entonces, tienen que leer así el árabe. Entonces, este es el infarto de un camello, yo supongo. Pero se infartan igual. Hacen el supradensibel del ST, la T se negativiza, aparece la onda Q, el ST desciende, aún en el camello, y la T otra vez se vuelve normal con el tiempo, pero ya quedó infartado. Manhattan Fag quiere decir se infartó, se joroba. ¿Ok? Muy bien. Y la topografía, obviamente que es muy elemental. La hemos visto, así que ya no voy a repetir. Es la misma que con el electro. Septales, anteroseptales, laterales, inferiores, lateral inferior, etcétera, etcétera. Se sabe exactamente en qué parte se está infartando el paciente y qué arteria se está infartando. Miren este sector en el electro. En este sector está la circunfleja. Este sector está a la derecha. Este es el sector de la descendente anterior y este también la circunfleja. Así que más o menos, si tienes Q en B5, B6 y de 1 a BL, se tapó la circunfleja. Fácil, ¿no? Ese esquemita es muy bonito. Ok, entonces aquí hay electros de infartos de la cara inferior, infartos otro inferior, anterior, que no vamos a ver porque ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, miren, ya quedó con Q, una Q bien profunda, en D2, Q en D3 y en B4. Hasta en B5 ya tiene Q. Hasta en B6 tiene Q, Qcita.
Así que es un infarto anterior. Y tal vez medio septal. Así se puede saber exactamente qué pasa. Y bueno, ya tengo el dolor, ya tengo mi electro alterado y les decía que tengo que pedir mis enzimas. Y no vamos a pedir todas las enzimas, inclusive por costo, ¿no? Vamos a pedir CPK, que es una enzima que aparece relativamente temprano y es un signo de lesión muscular y el corazón es un músculo. Hay que tener muy en cuenta que puede haber, digamos, un accidente de carro, un infarto y puedes tener CPK 900, 800, pero se debe a las lesiones musculares del accidente. La CPK se puede elevar inclusive en inyecciones intramusculares. ¿Okay? Por eso en el dolor precordial, la angina no hay que calmar con todo, pero menos con inyecciones intramusculares. En cambio, el factor MB de la CPK, sí, esta partecita MB de la CPK es parte del corazón. Esta sí es bien, y hay que aprender lo normal. ¿Sí? La CPK es menos de 200 unidades internacionales por litro, y la CPK, el 5% de esta. Si se eleva más del 5%, la comienza a dudar, o sea, menos de 10 unidades internacionales. TGO, TGPO no pedimos porque son que se elevan más tarde, no me conviene, para que ya tengo el diagnóstico. Y la troponina que les dije, la troponina T o la I, que es lo normal, es 0.1 nanogramos por mililitro. Fácil de acordarse. Si está 0.2 es infarto. Si está 0.5, 0.10, reinfarto. Así que esta es la más fiel de todititas, la primera que hay que pedir. Y podemos también pedir mioglobina, que son lo normal menos de 60 nanogramos. Y creo que en algún laboratorio, no sé si Santa Bárbara inclusive, que ya tiene mioglobina para el diagnóstico, que nos ayudaría muchísimo. Ahora, no todas las enzimas, miren, algunas enzimas suben más rápido que otras. La fisiopatología de las enzimas también es muy bonita. Pero miren, la MB de la CPK ya se eleva a las 3 horas. La troponina, inclusive en la primera hora, la T, la I en la segunda hora, la tercera, ya está elevando. La mioglobina a las 2 horas se eleva. Entonces, por eso pedimos CPK por el porcentaje, MB de la CPK, la fracción MB, así se llama, y alguna troponina si tengo la mioglobina. Después ya el pico máximo va a ser a las pocas horas y después va a descender en días. Pero este ya es un esquema. Luego, lo que me interesa es esto. Lo que me interesa es tener CPK, CPK-MB y troponina en este momento. Si tengo hemoglobina le pido. Pero bueno, ahí está el diagnóstico de las enzimas cardíacas, que es el tercer pilar del tratamiento. Y luego vendría el tratamiento del infarto con elevación del ST, que no nos va a dar tiempo para, no conviene dejarlo tampoco incompleto. O sea que ya mañana, 5 de la mañana, mejor a las 7, vamos a ver el tratamiento del infarto con elevación del ST. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, ¿podría repetir la razón por la cual se produce el infarto agudo de tipo 4? ¿Qué es lo que sucede mal con la angioplastía para que se pueda producir? Ah, ya. A ver. A ver, espera. Hay factores, no solamente es uno. Pero a ver, tratemos de... Esta es la coronaria. Hermosa coronaria. Aquí tenéis la placa de aterosclerosis. Aquí tenéis la otra placa de aterosclerosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí has metido la guía. Aquí has metido el balón. ¿De acuerdo? Y la has inflado. Hay que inflar más o menos a 4 atmósferas de presión. Pero puede pasar que te pasaste de esto. Aquí hay una dehiscencia, no dehiscencia, sino ruptura de la corona. Entonces el paciente de ahí se comienza a desestabilizar y de ahí se comienza a infartar. La otra, he puesto aquí una coronaria. Aquí está el stent. Dibujo perfecto, ¿no? Aquí está el stent lindo y hermoso.
Y sucede que aquí había una plaquita de aterosclerosis y aquí hace accidente de placa y comienza a sangrar. ¿Listo? Y la otra, que no hayas ajustado bien la placa y se desestabiliza un poquito el stent y comienza a lesionar la placa de aterosclerosis. Sí, ese puede ser una de las causas. Y la otra, que está aplastada, la primera aplastada que tienes de la corona, de la placa de aterosclerosis, ¿sí? Especialmente en las placas blandas, porque te cuento que hay placas duras y placas blandas. Las placas duras son muy crónicas, las placas blancas son del ángulo del reciente comienzo, digamos. Al aplastar puedes producir una ruptura de placa que no la has visto y después con el stent igual, porque aquí va a estar, digamos, la placa de aterosclerosis o aquí adentro, perdón, aquí. Entonces aquí comienza a sangrar. O sea, son fallas de las técnicas. La otra que se ha movido sería, pero eso es más difícil que se mueva. ¿Algo más? Gracias, doctor. Doctor, para los exámenes del laboratorio, ¿no se pide el péptido natriurético para igual evaluar? A ver, el BNP tú puedes pedir para insuficiencia cardíaca, pero no es una enzima típica del infarto. El infarto, lo mejor es la troponina, es la que te lleva antes que las demás. ¿Sí? Ahora, si tienes CPKMB suficiente y la troponina, ya tienes el diagnóstico. ¿Qué puedes pedir IMB? Puedes pedir, pero ya es para después ver si el paciente con infarto muy grande, además está entrando en insuficiencia cardíaca. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces nos vemos mañana. En este momento les paso el link. Buenas noches, chicos. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego.